Bueno, primeramente no sé hasta qué horas. Bueno, vamos a compartir acerca del problema del hombre. Amén. Y para eso, bueno, yo quisiera hablar un poco acerca de lo que escuchamos ayer, ¿verdad? Y el Señor ha estado hablando mucho a nuestras vidas. Ayer, mientras estaban en uno de los talleres, escuchaba acerca de que necesitamos esto y que el hombre ha sido creado para estar con Dios. Y aunque es algo que escuchamos de alguna manera bastante constante, quebrantaba mi corazón porque las personas buscan la existencia, de qué forma hemos sido creados, para qué hemos sido creados, pero nunca llegan a la conclusión de que para lo único que hemos sido creados es para estar con Dios. Es que parece tan sencillo, parece tan... no tiene mucho peso. Las personas son muy buenas para tantas cosas, muy habilidosas, muy inteligentes, y creo que eso es más interesante. Pero al final, cuando se le dice que hemos sido creados solamente para estar con Dios, no es suficiente. Por eso existen tantas personas que comienzan a especular, ¿verdad?, acerca de teorías de cómo hemos sido creados, pero en realidad la creación testifica cómo hemos sido creados, y somos un poco menor que Dios, dice. Entonces somos esta criatura bendecida que el Señor nos ha hecho a nosotros. Creo que de toda la obra que el Señor hizo, lo más importante fuimos nosotros. No hay nada mejor que el Hijo de Dios, nosotros mismos. Entonces, pero algo cambió, algo tuvo que suceder. Y ahora el hombre ya no es igual que al principio. Adán y Eva eran seres espirituales, que el Espíritu de Dios vivía dentro de ellos y andaban sobre la presencia de Dios, ¿verdad? Pero ahora es bastante fácil identificar los problemas de la vida. Por ejemplo, en ese momento se le dio un pacto al hombre, ¿verdad? Y le dijo: de todo árbol del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces, lo extraño aquí es que comenzó a haber un problema después que la mujer comiese de este fruto. Dios fue claro en su palabra. Dios fue muy claro en la palabra. Les dijo: de todos los árboles pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Pero entonces, por la influencia de Satanás, el hombre desobedece a la palabra. Entonces me ponía a pensar que ahora es bien fácil vivir con los problemas. Es parte de nuestra rutina. Y si nos ponemos a pensar, siempre hay problemas del sentimiento, siempre hay problemas de la economía, siempre hay problemas de la familia, siempre hay problemas que nos estresan. Y del estrés, bueno, sabemos que se desarrollan muchas enfermedades, viene el cáncer y los problemas de la salud y todo esto. Pero es que esto no es normal, porque al final nosotros vivimos como una rutina, vivimos la vida pensando que los problemas son normales, pensando que es parte de la vida. Y entonces sucede algo y dicen: ok, el único consuelo es, bueno, es parte de la vida. Y parece que es normal, y es una rutina, y nos hacemos expertos en resolver problemas. ¿Quién aquí no puede resolver un problema? Ok, le da hambre, usted viene y consigue la forma de quitarse el hambre, ¿verdad? Tiene un problema de dada circunstancia y se esfuerza por resolver el problema. Es que el hombre que fue creado para estar con Dios se hizo experto en resolver problemas. Y día tras día vive resolviendo problemas. E incluso me recuerdo cuando estaba en la universidad y el profesor nos decía de que la carrera que nosotros llevábamos, cuando nos estaba dando la introducción, nos decía: bueno, esta es una carrera
para que ustedes aprendan a resolver problemas. Y entonces yo decía, es que todo se basa en resolver problemas, ya sea académicos, ya sea de las circunstancias de la vida, ya sea de lo laboral. Es que todo es un problema, porque es que sucedió algo. Y lo que sucedió es que el hombre ya no está con Dios. Eso es todo lo que sucedió. El hombre ya no está con Dios. El hombre que debe de vivir al lado de Dios y con Dios, ya no se encuentra con Dios. Y busca cualquier cosa para poder aliviar ese dolor. Es que la gente sufre y siente que sufre, pero no sabe por qué sufre. Hay un dolor ahí que lo está lastimando, pero no logra verlo. Entonces podemos ver los problemas incluso de dos formas. Ok, mi problema son las cosas que veo, y entonces yo le pido a Dios que me ayude a resolver esos problemas. Ok, podemos ver así los problemas. Ver los problemas como para que el Señor me ayude a resolverlo, y de la mano de Él, entonces yo avanzo. Y voy sufriendo, pero Él está conmigo, yo avanzo y trato de pedirle. Y entonces Dios parece que es alguien que yo debo de pedirle para que mis problemas se solucionen y vivir tranquilo. Pero es algo que nunca se acaba. Parece que así es la forma en que hemos sido creados, pero no. Eso es un engaño de Satanás. Nosotros no somos seres emproblemados. No hemos sido creados como seres emproblemados. Lo contrario, hemos sido creados para estar con Dios. Pero está la forma de que Dios lo presenta, de que Dios quiere mostrarlo a través de la palabra. De esto que hemos estado escuchando constantemente estos días. La forma en que tenemos un problema espiritual. Los problemas se derivan de un problema espiritual, de un problema fundamental. Y el problema fundamental es que no estamos con Dios. Y como decíamos en Génesis 2, 16, 17, acerca del pacto, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que él el día de que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, si nosotros vemos, el principio de creación que Dios hizo fue al pez, como hemos escuchado bastantes veces, ¿verdad? Lo hizo para estar ¿a dónde? Y siempre preguntamos eso a las personas, pero ahora meditando acerca de este tema que me tocaba compartir, yo decía, el pez lo hizo para estar en el agua, y al árbol para estar en la tierra. Y mi vida solamente le pertenece a Dios. Me hizo para estar con Dios. Para eso, entonces, ese es el objetivo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y entonces, dice la palabra que también Él nos hizo para alabanza de su gloria, ¿verdad? Para alabarle. Y la alabanza no es solamente como cantar o algo que podamos hacer, sino que es toda nuestra vida. Nuestra alabanza es la forma en que nosotros vivimos, la vida en que nosotros vivimos ante Dios, una vida agradable, de cómo nuestra relación espiritual se encuentra con Dios. Eso es la alabanza para Dios, es adoración de mi relación con Él, y de ahí fluye todo lo demás. Y también, si nosotros vemos en Génesis del 3, aparece la serpiente, y claro, ahí comienza a haber o a existir, si se puede decir así, los problemas. Lo primero que la mujer y el hombre se dan cuenta de que es: estamos desnudos. No se dieron cuenta de nada más. Estamos desnudos. Entonces se activó, ¿verdad? Esa habilidad que tenemos, que parece que es buena. En El Salvador nosotros le decimos, somos bastante rusos. Rapidito, intentamos resolver algo. Se activó eso, que parece que es bueno, pero en realidad es todo lo contrario. Y entonces los ojos del hombre, ¿qué fue? Fueron abiertos, y murió espiritualmente. Entonces todo lo del espíritu no lo conoce. Todo lo espiritual, nada que ver. No conoce a Dios. Dios se volvió un desconocido.
Y lo podemos ver exactamente en ese pedacito de la escritura. Entonces, ¿qué pasa? El hombre comienza a ver a Dios como alguien en el cual no puede él confiar. Y comienza a atacar o a rechazar lo que el Señor le está diciendo en ese momento. Lo primero que el Señor pregunta: ¿dónde están? ¿Qué les pasó? Ya no están conmigo. Están separados de mí. ¿Qué les pasó? Regresen. Pero lo primero que el hombre hace, ¿qué es? La mujer que tú me diste. Que la mujer, la serpiente, me engañó. Pero jamás hay un arrepentimiento de nuestro corazón. Y a eso le llamamos problema fundamental. Un problema que viene desde la raíz. Nos damos cuenta de la rama, ¿verdad? Como el árbol. Pum, cortamos una, cortamos otra. Pero es que la raíz está enferma. Debemos de resolver ese problema. Porque si no resolvemos ese problema en nuestra vida ahora, como creyentes, ahora darnos cuenta del problema fundamental que el hombre tiene, que cada uno de los que estamos acá tenemos. Entonces, solamente Dios lo puede revelar. El problema fundamental solamente Dios lo puede dar a conocer. Si no, es imposible. Siempre seguimos pensando que somos buenos. Siempre seguimos pensando que no somos tan pecadores. Que hago esto y lo otro, pero creo que no soy... Bueno, hay un video de los 61, creo que dice: no soy tan pecador como para ir al infierno. Y eso pasa a diario en nuestra vida. Debemos darnos cuenta de qué tan pecadores somos. Y que eso nos duela. Porque si eso pasa, es porque el Señor nos está mostrando el problema real que nosotros tenemos, que es el espiritual. Entonces, sabemos que los problemas no son la salud, en este caso las enfermedades, los sentimientos. En lo personal, los jóvenes padecen mucho de eso. Nosotros los jóvenes, también los adultos, pero los sentimientos es algo que se ataca mucho. Y Satanás toma ventaja en esto, haciendo que las personas no vean la luz, y los sentimientos y las emociones de las personas son tan grandes que no se puede escuchar a Dios. Y lo que sentimos y el dolor que sentimos son tan grandes que no podemos escuchar a Dios. Pero eso es por el pecado. Y quiero que vayamos ahí a Isaías 59:2. Amén, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que yo le llamo a esto la relación que ahora tiene Dios con el hombre. Esa es la relación que ahora el hombre tiene con Dios. Y parece que es una relación fatal, ¿verdad? Es más, esto ni siquiera es una relación. Pero acá está diciendo cómo Dios y ahora el hombre se encuentran. Dice: vuestros pecados, vuestras iniquidades, la de nosotros, la culpa no es de Dios. Su problema que está dentro de ustedes, que no se pueden dar cuenta, que piensan que son las cosas que ven, pero no son esas, sino lo que está dentro de su corazón. Ese es el problema, esa es su iniquidad, y ese pecado ha hecho que yo no pueda oírlos. Y no solamente oírlos, sino que yo me giro, no quiero verlos, porque ese pecado no puede traspasar esa división que se encuentra con ustedes, es decir, del hombre con Dios. No se puede. Sus iniquidades, sus pecados. Y también Romanos 3:23 habla acerca de la consecuencia del problema, y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, no podemos estar con Dios, dice la palabra. Nuestro Creador, nuestro Padre, no podemos estar con Él. Mario hablaba acerca ahí de cómo ama a sus hijos y todo esto. Y he visto también en mi madre, en mis padres, cómo ellos siempre se preocupan por mí. Ya voy a llorar, ¿va? Pero vemos cómo
el amor de un padre, ¿verdad? Es bastante fuerte con el hijo. Pero al momento en que nosotros tenemos esta relación, imagínense de que, y eso sucede creo que en la vida, porque a veces perdemos a nuestros padres. Y hay un dolor grande, un dolor que no se puede expresar. Pero creo que eso pasa. Bueno, eso debería de pasar con nosotros. Ese dolor de no tener a nuestros padres, ese dolor de que ya no poder estar con Él, es que nos arrebataron a nuestros padres, no podemos estar con ellos nuevamente. Pero es que ese dolor, y mucho más deberíamos de sentir por no estar con Dios. Pero el pecado que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, dice lo contrario. Está bien, no hay problema, podemos seguir sin vivir con Dios. Y eso es algo que se levanta constantemente. Y como se ha dicho, solamente el Evangelio puede mostrarnos que eso ya no es un problema. Entonces, si nosotros vemos también Apocalipsis 12:9, amén, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si nosotros vemos ahora, el problema también es Satanás. El pecado que está dentro de nosotros, que rechazamos a Dios, del cual no nos damos cuenta de que no queremos nada de Dios, es un problema espiritual que no podemos solucionar con nuestras fuerzas, ¿verdad? No podemos solucionar el pecado con nuestras fuerzas. Y yo siempre le hago esta pregunta a las personas cuando voy a compartir y les digo: ¿usted ha luchado contra el pecado? Y la mayoría dicen sí, porque es cierto, en algún momento hemos pensado: ahora voy a dejar de pecar. Pero es que eso es imposible, porque aunque seamos íntegros o nuestras acciones se reduzcan de accionar de manera ética o moral, pero siempre está ese pecado que es imposible poder dejar de hacerlo. Es que no podemos dejar de pecar, no podemos solucionar ese problema nosotros. Y hasta el día de hoy creo que sigue siendo así. No es que nosotros ahora somos ángeles o personas santas. Claro que sí, por medio del Evangelio Dios nos ve así, pero en realidad lo que está hablando la Biblia, lo que nos quiere demostrar es que nosotros somos seres pecadores que no podemos dejar de pecar. No podemos, es imposible. Entonces, porque ese es un problema muy grave en nuestra vida. Y Satanás dice que es la serpiente antigua. El dragón dice que engaña al mundo. Satanás es el engañador. Entonces, ahí está el pecado, pero Satanás se encarga de que ese estado se mantenga ahí. Ahí lo mantiene. Que ese estado, que no podamos salir de ese estado, que estemos en la oscuridad, que estemos en esa relación de iniquidad, en esa relación donde Dios no pueda huir y Él esté volteando su cabeza. Y no es que Él no quiera huirnos, sino nuestras iniquidades. Y Satanás constantemente está diciendo: no hay problema, no has sido creado para estar con Dios, sino que puedes vivir conmigo. Porque es que al final del día nosotros no es que no vivamos con Dios y tampoco con Satanás y quedamos a la deriva, ¿verdad? No es así. Si es que si no estamos con Dios, estamos con Satanás. No hay opción. Pastor Amabel dice: no somos huérfanos, tenemos un padre. Entonces, si no es con Dios, entonces vivimos bajo la garra de Satanás. Y Satanás constantemente, todos los días, ataca al creyente y al no creyente para que no se crea, para que ese estado siga todos los días en nuestra vida, para que se levanten esas tinieblas y que confiemos en la mentira de Satanás, como lo hizo desde el principio. Satanás es alguien sabio, dice la Biblia. Es el sello de la perfección, tiene mucha experiencia para que el hombre no se pueda encontrar con Dios. Entonces, el pecado y Satanás son un problema.
Y ese es el problema fundamental. Esa es la raíz de todos los problemas que ahora el hombre sufre. Entonces, si leemos otro versículo, en Mateo 4:3, dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, Mateo está hablando acerca de la oportunidad que Satanás vio para poder engañar a Jesús mientras él estaba con su ministerio. Y en un momento donde aparentemente hay debilidad, Satanás atacó. Y creo que Satanás lo que vio fue a Adán ahí. Fue a Adán y a Eva, donde podía volver a hacer lo mismo. Dijo: ok, le voy a hacer creer a Jesús que puede confiar en mi palabra, que me demuestre su poder, a ver si es el Hijo de Dios. Y le tentó así. Pero Dios, Jesús, por medio de la palabra que había escuchado de su Padre, le respondía. Es decir, por medio del Evangelio, le respondía, confiando en su Padre. Pero me hacía esta pregunta yo: si tentó o trató de engañar al Cristo, ¿cómo ahora no va a tentar nuestras vidas? Satanás hace todo para matarnos. Y pensando en eso, de verdad, también me viene a la mente de que Satanás no juega. Él está tratando de matar al hombre constantemente, quitando el Evangelio. Esto está bien, esto está mal, para que nosotros como creyentes no confiemos total y plenamente en el Evangelio. Siempre como que tomamos seguridad en esto, tomamos la seguridad en esto, y esto, y lo otro, pero no podemos confiar totalmente en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un problema. Ese problema debe ser resuelto. Es un problema grave, que hasta ahora yo digo, quiero verlo más, porque a medida que lo veo más, veo la necesidad que tengo de resolver este problema. Porque siempre mi mente me falla y me dice: no soy tan pecador, estoy bien como creo hasta el momento, no hace falta más, mantenerte ahí. ¿Crees? Pero es que hay un problema, y ese problema el Señor quiere mostrarlo constantemente para que nosotros de verdad podamos ser libres. No hay libertad si nosotros no nos damos cuenta del problema. ¿De qué el pueblo de Israel decía? ¿De qué hemos de volvernos? Si que hemos hecho mal. ¿Para qué vamos a andar en las sendas antiguas si estamos bien aquí? Si aquí estamos, no nos hemos desviado. Es que no se dan cuenta que hay un problema fundamental, de donde se deriva todo el dolor. Y para terminar, solamente quiero leer Juan 8:44, que es un versículo que nosotros conocemos mucho. Y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, este es Satanás, la serpiente antigua, el engañador, que constantemente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Dice, para que la luz del Evangelio no resplandezca. Ese es el trabajo de él. Pero nos está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y yo cuando escuchaba eso al principio me ofendía, porque uno piensa que es hijo de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Entonces que se diga: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces yo pensaba: no, pero yo no quiero hacer los deseos de Satanás, porque yo no mato, yo trato de no mentir, y se llenan las mentes
acciones éticas y morales, pero está diciendo los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos de vuestro padre? Es decir, los deseos de Satanás. Todo lo que va en contra de Dios. No abrir nuestro corazón, hacernos los sordos y no escuchar el Evangelio. Esos son los deseos de Satanás. A partir de ahí se producen todos los pecados éticos morales. A partir de ahí, ese es Satanás, ese es el problema. Que Dios nos ayude para que este tiempo podamos recibir el Evangelio. Amén. Que Dios los bendiga.